Cleopatra. Un nombre que resuena en la historia como sinónimo de poder, belleza e inteligencia. Fue la última reina del antiguo Egipto, y su vida estuvo marcada por el amor, la ambición y la tragedia. Pero detrás del mito hay una mujer real, compleja y sorprendente, que cambió el curso de la historia. ¿Quién fue realmente Cleopatra? ¿Y qué secretos esconde su legado milenario? Para entender a Cleopatra, debemos viajar más de 2000 años atrás, hasta el siglo I a.C., cuando Egipto era uno de los reinos más ricos y poderosos del mundo antiguo. Pero aunque gobernaba desde las riberas del Nilo, Egipto ya no era completamente independiente. La sombra de Roma, la gran potencia de la época, se extendía por todo el Mediterráneo, amenazando con absorberlo todo. Cleopatra nació en el año 69 a.C. en Alejandría, la majestuosa capital fundada por Alejandro Magno. Pertenecía a la dinastía tolemaica, una familia de origen griego que llevaba casi 3 siglos gobernando Egipto. Aunque habían adoptado algunas costumbres egipcias, hablaban griego y se consideraban herederos de la cultura helénica. Sin embargo, Cleopatra sería diferente a todos sus antepasados. Desde joven demostró una inteligencia extraordinaria. Se dice que hablaba al menos 9 idiomas, entre ellos el egipcio, siendo la primera soberana de su dinastía en dominarlo. Era una estratega nata, una mujer con una mente brillante, que entendía que el poder no solo se conquista con la espada, sino también con la palabra y la diplomacia. Su padre, Ptolomeo XII, conocido como Auletes, fue un rey débil, manipulado por Roma y odiado por muchos egipcios. Cuando murió, Cleopatra heredó el trono junto a su hermano pequeño, Ptolomeo XIII. Sin embargo, lo que debía ser un reinado conjunto se convirtió rápidamente en una guerra por el poder. Cleopatra, que apenas tenía 18 años, fue expulsada de Alejandría y tuvo que huir al desierto. Fue entonces cuando su destino cambió para siempre. En ese momento Roma atravesaba su propia crisis. 2 hombres se disputaban el control de la República: Julio César y Pompeyo. Pompeyo buscó refugio en Egipto, pero fue asesinado por orden de los consejeros de Ptolomeo XIII, que querían ganarse el favor de César. Sin embargo, la jugada salió mal. Julio César llegó a Alejandría furioso por la muerte de su rival y tomó el control de la ciudad. Cleopatra vio en él una oportunidad y decidió actuar. Una noche, según la leyenda, Cleopatra fue introducida en el palacio escondida dentro de una alfombra, que al desenrollarse reveló a la joven reina ante los ojos sorprendidos de César. Su audacia y carisma conquistaron al poderoso general romano. Juntos, formaron una alianza que cambiaría el destino de Egipto. Cleopatra recuperó el trono y se convirtió en una figura central de la política del Mediterráneo. De su unión con Julio César nació un hijo, Cesarión, cuyo nombre completo significaba Pequeño César. Para Cleopatra, él representaba el futuro de Egipto y la esperanza de una nueva dinastía. Pero su relación con César no fue solo una historia de amor. Fue una alianza política brillante. Cleopatra entendía que para proteger a Egipto debía vincularse con Roma, pero sin rendirse ante ella. Utilizó su inteligencia y encanto para situarse como igual frente a uno de los hombres más poderosos de la historia. Alejandría, bajo su reinado, volvió a florecer. Se convirtió en el corazón del conocimiento, la cultura y el lujo del mundo antiguo. La biblioteca de Alejandría aún conservaba miles de pergaminos, y los sabios acudían desde todos los rincones del planeta para aprender y compartir su sabiduría. Cleopatra fomentó las ciencias, la astronomía y las artes, consolidando a Egipto como el faro intelectual del Mediterráneo. Sin embargo, en Roma, su figura era vista con recelo. Muchos senadores la consideraban una amenaza,
una mujer extranjera que había seducido a su líder y que podía influir en las decisiones del imperio. Cuando César fue asesinado en el año 44 a.C., el mundo de Cleopatra se tambaleó. Egipto volvió a quedar vulnerable y el futuro de su hijo y su reino quedó en peligro. Pero Cleopatra no se rendiría. No era una mujer que se dejara vencer por las circunstancias. A partir de ese momento, buscaría una nueva alianza, una que volvería a unir su destino al de Roma, y que daría origen a una de las historias más legendarias de todos los tiempos. Antes de seguir, una curiosidad. Existe una teoría fascinante sobre Cleopatra. Muchos creen que su legendaria belleza fue exagerada. Las monedas antiguas que la representan no muestran a una mujer de rasgos perfectos, sino a alguien de nariz prominente y rostro fuerte. Entonces, ¿cómo logró cautivar a dos de los hombres más poderosos del mundo? La respuesta, como descubrirás más adelante, no estaba en su rostro, sino en algo mucho más poderoso. Tras la muerte de Julio César, Roma se sumió en el caos. Sus asesinos esperaban restaurar la República, pero la realidad fue muy distinta. En el vacío de poder que dejó su desaparición, surgieron tres figuras clave: Marco Antonio, Lépido y Octavio, el hijo adoptivo de César. Juntos formaron el segundo triunvirato, una alianza destinada a vengar la muerte de su líder y dominar el mundo romano. Cleopatra, siempre atenta a los movimientos políticos, comprendió que debía actuar con cuidado. Egipto seguía siendo independiente, pero su posición era frágil. Roma controlaba casi todo el Mediterráneo, y una mala decisión podía significar el fin de su reino. Fue entonces cuando conoció a Marco Antonio. Corría el año 41 a.C. Antonio, carismático y poderoso, era uno de los hombres más influyentes de Roma. Gobernaba las provincias orientales del imperio, y su ejército controlaba miles de soldados. Cuando convocó a Cleopatra para que explicara su papel durante las guerras civiles, ella aceptó acudir, pero lo hizo a su manera. Cuenta la historia que Cleopatra llegó al encuentro navegando por el río en una majestuosa barcaza dorada. Sus velas eran púrpuras, sus remos de plata, y los sirvientes la rodeaban vestidos como dioses. Ella misma iba disfrazada de Isis, la diosa madre de Egipto. El aire estaba impregnado de perfumes y música. Marco Antonio quedó absolutamente fascinado. Desde aquel momento, comenzó una de las relaciones más apasionadas y legendarias de la historia. Antonio y Cleopatra se convirtieron en aliados y amantes. Su unión no era solo sentimental, sino también política. Ambos buscaban fortalecer su poder frente a Roma y asegurar el control del Mediterráneo oriental. Cleopatra lo entendía mejor que nadie. Roma no respetaba a los débiles. Si Egipto quería sobrevivir, debía mostrarse fuerte, rica y orgullosa. Bajo su gobierno, Alejandría vivió una época de esplendor. Las fiestas, las celebraciones y los avances culturales alcanzaron su punto máximo. La reina se presentaba ante su pueblo no solo como una monarca, sino como una diosa viviente, encarnación de Isis. Con Marco Antonio tuvo 3 hijos: Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. Soñaba con crear junto a Antonio un nuevo imperio, uno que uniera Oriente y Occidente, donde Egipto volvería a ser el centro del mundo. Pero en Roma, esta relación despertó furia. Octavio, el heredero de César, utilizó su influencia para presentar a Cleopatra como una ftir amenaza. La describió como una hechicera oriental que había corrompido a Marco Antonio y lo había convertido en un traidor a Roma. La propaganda romana la pintó como un símbolo de decadencia, mientras Octavio se mostraba como el defensor de los valores romanos. El enfrentamiento era inevitable. Marco Antonio y Cleopatra sabían que se acercaba la guerra. Reunieron sus ejércitos y flotas,
preparándose para lo que sería una de las batallas más decisivas de la historia, la batalla de Accio. El año era el 31 a.C. En las aguas del mar Jónico, las fuerzas de Antonio y Cleopatra se enfrentaron a las legiones de Octavio. Desde sus naves doradas, Cleopatra observaba el combate, confiando en su victoria. Pero las cosas salieron mal. Las fuerzas romanas de Octavio estaban mejor organizadas. El viento, el fuego y la confusión hicieron el resto. Antonio, desesperado, vio cómo Cleopatra retiraba su flota. Algunos dicen que ella huyó por estrategia, otros que lo hizo creyendo que la batalla estaba perdida. Antonio la siguió, abandonando el campo de batalla. Aquella retirada selló su destino. Octavio ganó la guerra y marchó sobre Egipto. El sueño de un nuevo imperio había terminado. En los meses siguientes, Antonio y Cleopatra resistieron en Alejandría. El ejército romano rodeó la ciudad y ambos amantes vieron cómo su mundo se desmoronaba. El poder, la riqueza y la gloria que habían compartido se convirtieron en recuerdos. Cuando finalmente Octavio entró en Alejandría, Marco Antonio, creyendo que Cleopatra había muerto, se quitó la vida atravesándose con su propia espada. Sin embargo, aún vivía lo suficiente para ser llevado hasta ella. Murió en sus brazos, mientras Cleopatra, desesperada, comprendía que su propio fin estaba cerca. Octavio, al encontrarla viva, intentó mantenerla con vida para exhibirla en Roma como trofeo. Pero Cleopatra no estaba dispuesta a ser humillada. Y aquí es donde aparece uno de los misterios más grandes de la historia. ¿Cómo murió realmente Cleopatra? La versión más conocida dice que se suicidó permitiendo que una cobra egipcia, símbolo de la realeza, la mordiera en el pecho. Otros creen que usó un veneno preparado por sus propios médicos. Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que su muerte marcó el final de una era. Con ella desapareció la última faraona de Egipto. Octavio se convirtió en el primer emperador de Roma y adoptó el nombre de Augusto. Egipto pasó a ser una provincia romana. Cleopatra murió, pero su leyenda apenas comenzaba. La muerte de Cleopatra marcó no solo el final de una vida, sino también el fin de una civilización. Con ella, el antiguo Egipto dejó de ser un reino independiente para convertirse en una provincia del Imperio Romano. Sin embargo, su figura no desapareció con su cuerpo. Al contrario, comenzó a transformarse en leyenda. Octavio, el vencedor, intentó borrar su memoria. Mandó destruir sus imágenes y ocultar su historia bajo la versión oficial de Roma. Pero era imposible hacer desaparecer a una reina que había conquistado corazones, influido en imperios y dejado una huella tan profunda en la historia humana. Cleopatra fue más que una monarca. Fue un símbolo de inteligencia, poder y ambición. Una mujer que desafió las normas de su tiempo, que gobernó en un mundo dominado por hombres y que logró influir en las decisiones más importantes de la época. Su muerte, envuelta en misterio, no hizo más que alimentar su mito. Los cronistas romanos, muchos de ellos enemigos de su memoria, la retrataron como una seductora peligrosa, una mujer que usaba la belleza y la manipulación para alcanzar el poder. Pero los historiadores modernos saben que Cleopatra fue mucho más que eso. Fue una estratega, una líder culta y visionaria, que entendió el poder de la diplomacia y del conocimiento. Cleopatra era una reina de contrastes. Era griega por sangre, egipcia por corazón y universal por su legado. Representaba la unión de dos culturas que marcaron la historia: la sabiduría oriental y la racionalidad occidental. Su imagen ha sobrevivido a los siglos. Poetas, escritores, pintores y cineastas han intentado captar su esencia. Desde los textos de Plutarco hasta las representaciones de Shakespeare y las películas de Hollywood, Cleopatra ha sido mostrada como amante, diosa
estratega, hechicera o víctima. Pero quizás la verdad se encuentre en algún punto intermedio. Uno de los aspectos más fascinantes de su legado es la forma en que entendía el poder. No se basaba solo en la fuerza, sino en el conocimiento. Cleopatra era una científica, una mujer que dominaba la medicina, la astronomía y la filosofía. Se dice que participaba en debates con los sabios de la Biblioteca de Alejandría y que escribía tratados sobre cosmética y farmacología. También era una maestra del lenguaje. Sabía cómo hablar a cada persona de manera diferente. Podía conversar con filósofos griegos, generales romanos y campesinos egipcios con la misma naturalidad. Esa capacidad para adaptarse la convirtió en una de las líderes más carismáticas de la historia. Pero más allá de la historia oficial, Cleopatra representa algo aún más poderoso: el símbolo de una mujer que se negó a ser olvidada. En un mundo que rara vez daba protagonismo a las mujeres, ella se impuso con inteligencia, pasión y decisión. Hoy, más de 2000 años después, su nombre sigue siendo sinónimo de fascinación. Las películas, los libros y los estudios arqueológicos continúan intentando descubrir nuevos detalles sobre su vida. Sin embargo, el mayor misterio de todos aún no ha sido resuelto: el lugar donde descansa su cuerpo. Durante siglos, arqueólogos y aventureros han buscado la tumba de Cleopatra. Se cree que podría estar cerca de Alejandría, quizá en el templo de Taposiris Magna, junto al mar. Algunos fragmentos encontrados en la zona sugieren que allí podrían haber sido enterrados Cleopatra y Marco Antonio juntos. Pero hasta hoy, su tumba sigue sin ser descubierta. Y es curioso, porque ese misterio final parece casi una decisión suya. Como si la última reina de Egipto hubiera querido mantener algo solo para ella, un secreto que ni Roma ni el tiempo pudieran arrebatarle. Cleopatra fue la última faraona, la última hija del Nilo que gobernó su tierra con orgullo. Fue una mujer adelantada a su tiempo, que usó la mente como su arma más poderosa y el amor como su escudo más humano. Su historia no es solo la de una reina que perdió un trono, es la historia de una mente brillante, de una mujer que desafió imperios y que aún hoy inspira a millones. Y así, entre la realidad y el mito, Cleopatra sigue viva. En los libros, en el arte, en el cine y en la imaginación de todos los que alguna vez soñaron con Egipto, con sus templos dorados y con una reina que, aún en la derrota, logró alcanzar la eternidad. Porque Cleopatra no fue solo la reina de Egipto. Fue, y sigue siendo, la reina del tiempo.